Días, queridos hermanos, Dios los bendiga y damos gracias al Señor por permitirnos un día más para vivir, para compartir su palabra, para seguir adelante en las enseñanzas de nuestro Señor. Estamos en una serie sobre la fe, dado que muchas personas hablan de la fe, hacen actos de fe, pero muchas veces no entendemos claramente lo que es tener fe. La clase anterior hablamos de un personaje que demostró su fe al construir un arca para un diluvio cuando jamás había llovido sobre la tierra. Hoy hablaremos de otro personaje importante. Vamos a seguir compartiendo estos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender más claramente qué es la fe. En esta ocasión, y probablemente otras lecciones más, estaremos hablando de la fe de Abraham, quien fue considerado el padre de la fe. Nuestro versículo está en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice la palabra de Dios así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Note un acto de fe. Él obedeció y salió de su lugar, de su hogar donde estaba, para ir a un lugar al cual no había visto ni sabía nada. Pero por fe, él obedeció al Señor. Abraham era un hombre de fe al mandato de Dios. Dejó su hogar y se fue a otra tierra que no conocía, obedeciendo sin discutir, sin protestar. Así es la fe. Yo creo a Dios, yo creo al Señor, confío en Él y no dudo, porque dudar es pecado. Esa es la fe. Tener esa certeza, esa convicción de que lo que me dice el Señor se hará y no tengo que preguntar más nada. Así lo hizo Abraham. Miren Génesis 15, vamos a ver Génesis 12 del 1 al 5. Génesis 12 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí estamos. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Note cómo obedeció Abraham. Creyó en el pacto que hizo Dios con él en obediencia a Dios. Número 1. Se fue de su lugar sin preguntar a dónde iba, solo por obediencia a Dios. Creyó a Dios. Cuando Dios lo llamó, Abraham se trasladó por fe de Ur a Harán y finalmente a Canaán, siendo un hombre de 75 años. Dejó todo. Dejó su comodidad, su hogar, su familia, sus tierras, todo lo dejó. Y obedeció a Dios, le creyó y él fue sin preguntar a dónde. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham. Sería fundador de una gran nación. Sería bendecida esta nación, pero también sería de bendición por su descendencia a las demás naciones. Y es que de la descendencia de Abraham nació nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar
a la humanidad. ¿Qué acto de fe este de Abraham? Acto número 2 está en el capítulo 15 de Génesis, versículo del 1 al 6. 15 de Génesis, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Miren el 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham no había tenido hijos. Era un hombre viejo de casi 100 años. Su mujer Sarai era estéril. Sin embargo, Dios le prometió descendencia y Abraham creyó a Dios. Eso es tener fe. Dentro de lo normal de cualquier ser humano, a los 100 años y una mujer estéril, eso es imposible. Pero para Dios no hay imposible y Abraham por fe creyó a Dios. Ahí tienen la definición de fe. Aun cuando Abraham había demostrado su fe por sus acciones, fue la fe y no las acciones lo que hizo que Abraham fuera justificado por Dios. Dice el versículo 6 allí: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué fe la de este hombre? ¿Qué fe? Eso es tener fe. Creer a Dios aunque no veamos nada. Solo confiar en que Él hará las cosas. Nosotros también podemos tener una relación correcta con Dios al confiar en Él plenamente. La relación con Dios, la relación de nosotros con Dios, se fundamenta en la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por fe, nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo y le aceptamos como Salvador personal. Entonces, la relación con Dios se fundamenta en la fe, en la confianza en que Dios es quien dice ser y que Dios hará lo que dice que va a hacer. Abraham fue considerado entonces el padre de la fe, ya que él nos mostró a través de su vida y sus acciones que él creyó siempre en lo que Dios le dijo. Gálatas capítulo 3, versículo del 3 al 9 nos explican claramente lo que es la fe para nosotros y la posición que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, por nuestra fe. Gálatas 3, 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Él es el padre de la fe. Y nosotros que creemos por fe, dice, seremos hijos de Abraham. Dice el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose a que de la descendencia de Abraham vendría el Señor Jesucristo, quien iba a bendecir a todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, somos bendecidos con el creyente Abraham, quien instituyó o fue nombrado padre de la fe por sus acciones de fe, por su creencia, por su obediencia a Dios, por creer a Dios sin haber visto nada.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Abraham lo demostró y lo sigue demostrando en muchos actos más adelante que vamos a ver, pero quería destacar este punto, estos dos puntos importantes para que viéramos por qué es considerado el padre de la fe y número dos, que todos nosotros, por nuestra fe, hemos sido bendecidos con el creyente Abraham. Que el Señor les bendiga.